Amén. Pues como les decía, somos Andy y Jess Núñez. Llevamos 10 años de casados. No se crean. 2011, entonces llevamos matemáticas, 13 años de casados. Muy bien. Ustedes sí se acuerdan. Llevamos 13 años de casados. ¿Y cómo hemos llegado a 13 años? Pues yo creo que podría decir poco a poco, ¿no? Pero miren, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es familias envidiables. Ahora estábamos nosotros viendo este título de la serie, ¿no? Familias envidiables, y decíamos, ¿cómo, no? O sea, y le digo, bueno, yo me acuerdo donde yo crecí antes era mi casa y luego en 2 cuadras no había casi nada de casas. Entonces me acuerdo que vivíamos nosotros ahí, vivía en la esquina unos viejitos y luego enfrente de nosotros estaban construyendo una casa. Y estos viejitos, a mí me encantaba verlos porque tenían su pasto bien bonito, flores, árboles frutales, o sea, todo así, pero todo bien cortadito. El señor no cortaba con máquina, cortaba con tijeras, todo. O sea, era así increíble, ¿no? Así uno por uno lo iba haciendo. Y luego de repente empiezan a construir la casa de al lado y están construyéndola y la casa... increíble, un lujo, ¿no? Una casa así gigantesca y luego tenía una fuente enfrente de la casa y luego el pasto así bien bonito y unos pinos y quién sabe qué tanto y nosotros veíamos y wow, pero aunque era así como que mucho lujo y muy bonita toda la casa, siempre nos atraía más voltear a ver a los viejitos que en las tardes salían a disfrutar de su pasto, de su jardín y se sentaban los dos, ¿no? Ya estaban grandes y tenían un perrito y su perrito se sentaba enfrente de ellos y nosotros así como que qué envidia, ¿no? Ser estos viejitos o sea, muy bonito lo que se podía ver, pero ¿saben qué? Ellos tenían algo que no necesariamente tenían los que tenían el del lujo. Porque los de lujo tenían carros del año y quién sabe qué tantas cosas, pero recuerdo que los veíamos a ellos y la envidia no era yo quiero tener lo que ellos tienen, pero yo quiero tener lo que ellos tienen, no lo que estos viejitos tienen. Y para mí eso es una familia envidiable, no lo que nos está ofreciendo el mundo, pero es algo diferente que el mundo no tiene, que puede envidiar el mundo. Y eso es algo que nosotros podemos tener como familia, naciones, como familia y como cada uno de los que están aquí. Entonces, a esto nos referimos, familia envidiable. Pero vamos a hablar un poquito más, de resumir un poquito más el tema, un poquito más exacto, y es poco a poco se llega lejos. Esas personas cortaban el pasto con tijeritas, no lo cortaban con una podadora. Y era algo increíble. Y Mateo 17:20 dice esto: les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, poquititito, le dirían a este monte, quítate de ahí y ponte allí, y el monte cambiaría de lugar, nada le resultaría imposible. Tener fe como un granito de mostaza. Y estamos hablando de esta serie, como dijo Andrés, es poco a poco. Y creo cuando pensamos y cada quien toma un momento para evaluar la situación de su familia, a veces nos encontramos aquí, ¿verdad? Y el llegar aquí, donde realmente queremos estar, parece un salto tan alto o tan grande que pudiera sentirse como muy imposible. Y es esta idea muy sencilla de la fidelidad, de ser fiel en lo poco, después hay un resultado muy grande. Y todos los que tienen calculadora, si quieren saquen su calculadora, pero tengo una imagen que tenía yo mucho en el cerebro, lo vi en Insta, y es 1 por 100 igual a, ay, no me digan que no fueron a la primaria, 1 por 100 igual a, ok, y ahora si tú multiplicas 1.1 por 100 igual a 110, y yo cuando vi esto como que yo no le daba tanta importancia al punto 1. Decía como que, ay, es que ese punto 1 como que no es tan grande el avance que ves. Y yo tengo una personalidad, por ejemplo, soy bien extrema. O sea, si vamos a hacer algo, vamos así que, ¿no? Me aloca un poquito. Entonces, esta idea de, si yo quiero, no sé, quiero ser saludable, pues vaya, todo el azúcar, así, ni un granito de azúcar en la casa. Y me voy total al extremo, pero a veces es bien difícil mantener como un salto tan grande. Y a lo que no le damos importancia son los avances pequeños que poco a poco puede abarcar a mucho.
En Lucas 16:10 vemos que nos dice: el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho, y el que no es fiel en lo poco tampoco será fiel en lo mucho. Y tú pudieras sentir ahorita, hablando de esta serie de familias, pudieras sentirte frustrado, desesperado, porque no sabes cómo llegar al momento que tú quieres llegar o a la situación que tú quieres llegar. Y tenemos aquí unos como un ejemplo para que se acuerden, porque yo trabajo en una escuela, entonces siempre estamos sacando así formas para que los niños se acuerden. Ok, miren, a mí me gustaba mucho patinar y me acuerdo que yo andaba en mis patines, eran de los que tenían las llantas así, y me acuerdo de que estaba tratando de aprender a cómo patinar al revés. Y me acuerdo un amigo me dijo, mira, la forma más fácil es de que ya lleves vuelo y luego te volteas y le das, ¿no? Y luego me dice, pero si no giras completamente, te vas a caer. Entonces ya, ahora no, fácil, ¿no? Entonces voy yo, y luego, o sea, vi muchas veces el suelo y las piedras pegadas en mi brazo y la sangre por todos lados, pero entonces empecé a aprender, ok, si voy a tener que brincar y dar el giro completamente, si no, no voy a poder seguirle así, ¿no? Entonces, hasta que aprendí a dar el giro completamente, entonces ya pude seguir patinando al revés. Ahora el reto era, tienes que girar otra vez para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, de esto les quería hablar. Cuando vamos a hablar de esto, vamos a hablar de un acróstico que se llama gire. Ahora, yo soy norteño, entonces muchas veces nosotros los norteños hablamos de usted. Yo a mis papás les hablo todavía de usted, entonces yo digo, oiga, pa, usted, y no digo ni usted, digo usted. Entonces, les vamos a decir un acróstico que se llama gire. Gire, entonces usted, gire. Pero lo que vamos a tener que aprender es gire completamente. Y ahora el acróstico es gracia, integridad, resiliencia y enseñabilidad. Y vamos a empezar con gracia. Gire a su derecha y dígale a tu vecino, no tiene. Poco a poco sí se puede. A ver, gire, gire, para que no se les olvide. Gire, empieza con gracia. Creo que el fundamento de nuestra fe y de nuestra habilidad en vivir en cada temporada de nuestra vida es la gracia. La gracia, me encantó una definición que encontré que dice, es un favor inmerecido, sin mérito, independiente de tu éxito o tu fracaso, el cual es dado a todos por salvación de parte de Dios. Y muchas veces en la Biblia nosotros vemos que Dios se refiere a sí mismo como gracia. Y lo que yo pienso mucho cuando pensamos de gracia, de hecho estaba pensando en una historia cuando éramos chiquitos, yo no sé por qué teníamos en nuestra mente que si nos moríamos al dormir y teníamos un enojo con alguien nos íbamos a ir al infierno. No sé por qué yo y mis hermanas teníamos esto. Entonces en una temporada siempre que nos dormíamos decíamos, ay, perdóname Raquel, perdóname Jacob. Y bueno, no lo hacíamos con los hermanos porque eran más pecadores, pero entre las hermanas lo hacíamos mucho. Y en una de esas se nos ocurre, oye, pero yo ¿por qué le estoy pidiendo perdón a esta? Porque esta me robó en la camisa o no sé qué. Entonces le agregamos, te perdono también, ¿no? Entonces todas las noches escuchábamos, perdóname Raquel, perdóname Beca, perdóname Josué, perdóname Jacob, te perdono Jacob, y así como que la indirecta, ¿no? De estoy ofendido contigo, entonces también te perdono. Pero yo cuando pienso en gracia, pienso en esto, en un favor inmerecido. A veces nos creemos mucho, ¿no? Como que, ay, es que el mundo me debe, o Dios me debe, o yo he trabajado tan duro y debo de tener esto. Y se nos olvida que solamente por la gracia de Dios estamos donde estamos. Y entonces, cuando se nos olvida esa gracia, se nos hace difícil dar gracia a otros. Y tener ese entendimiento que realmente por la salvación de Dios es porque nosotros tenemos gracia. En 2 Corintios 12:9 dice, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en tu debilidad. Y yo aquí les tengo una pregunta. Si Dios dice que su gracia es suficiente para nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decir, no Dios, tu gracia no es suficiente? Yo soy muy pecador, yo la regué demasiadas veces. Es que la regó tantas veces que ya no lo puedo perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, tu gracia no nos basta?
Entonces es aceptar eso que dice Dios, mi gracia es suficiente para ti y en tu debilidad, porque la vamos a regar. Los que están casados aquí, ¿cuántos saben? La vamos a regar. Los que tienen hijos, más, ahí con 2 manos, ¿no? La vamos a regar, nuestros hijos la van a regar, nuestro esposo, nuestra esposa la van a regar, pero la gracia de Dios es suficiente para nosotros y en nuestra debilidad Dios se glorifica y de esto se trata. Entonces es el reto de dar gracia a otros y recibir la gracia de Dios hacia nuestras vidas. Y nuestro segundo punto aquí es integridad, es la I, ¿no? Pero va junto con gracia, porque la verdad es de que todos hemos caído cortos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos integridad. Y no es pedrada a ustedes, es pedrada a mí mismo. ¿Cuántas veces estamos haciendo algo y porque alguien no nos está viendo, lo tratamos medio hacer a la y se va, lo tratamos de hacer un poquito flojeando? Y la verdad es de que Dios dice, no, yo quiero que lo hagas bien, yo quiero que seas íntegro en lo que yo te he dado. Y me gusta mucho el versículo que ya leímos, pero dice, el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. ¿Crees que Dios te va a dar mucho más si no puedes ser fiel en lo poco, si no puedes tener integridad en lo poco? No te va a dar más si no lo puedes hacer, si no puedes tener integridad en las cosas que Dios te ha dado. Y la verdad es de que nos gusta mucho una definición que dice de integridad, que dice es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. ¿Estamos haciendo lo correcto aun cuando nadie nos está viendo? Y cuidado porque me estoy esquivando todas las pedradas. Pero a esto vamos a la siguiente cosa, que es resiliencia. Y también esto tiene que ver mucho con la integridad. Y la verdad es de que cada uno de estos puntos tiene que ver el uno con el otro. Y la resiliencia es algo tan importante para nosotros ahorita, pero también para la generación que sigue. Yo trabajo en una escuela y veo a los niños y la verdad es que se agüitan por todo, ¿no? O sea, les diste un ojo chueco y casi que se ofenden y están así de que, ay, ya no puedo, ya no aguanto. La matemáticas es muy difícil y es construir este músculo de fortaleza espiritual en tener una resiliencia. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, ya que a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Su tiempo de Dios, no el nuestro, porque otra vez regresamos ay, es que yo trabajé tan duro, el mundo me debe, y nos cansamos. O sea, ¿sí o no? Estás intentando con tus hijos levantarlos a que amen a Dios o corregirlos que dejen de hacer algo. Estás en tu matrimonio luchando por algo. Esta serie se llama Familias Envidiables y ¿cuántas veces intentamos y sentimos que no vemos el avance y nos queremos rendir, ¿sí o no? Y escuché ahí por ahí un cuento de un burro y se los voy a contar porque me identifiqué mucho con el burro un ratito. Y es la historia de un burro enterrado. Entonces el burro va caminando y se cae en un hoyo. Y pues el burro está ahí atorado en el hoyo y pasan 2 personas y dicen, ay, pobre burro, se cayó en el hoyo. Pues hay que sacarlo de su miseria y lo enterramos para que ya se muera, ¿no? Y entonces pues agarran su pala y le empiezan a echar tierra. Y la tierra cae sobre el burro se sacude, se quita la tierra y pisa, o sea, como para acomodar la tierra. Y ahí siguen, pala tras pala, le van echando tierra. ¿Y qué creen que va pasando? Se va llenando, muy buenos estudiantes hoy, van llenando el hoyo y el burro sale del hoyo porque la gente que lo quería enterrar le fue ayudando, se sacude y se va caminando. Me encantó esta ilustración porque a veces nuestra falta de resiliencia tiene que ver con nuestras ofensas. Es que estoy tan cansado de ir a la iglesia y que el pastor no me salude, ¿no? O es que estoy tan cansado de esto porque me dijeron, o ay, es que ya le dije a mi esposo que lave los trastes, pero no entiende, ¿no? O sea, tú puedes sacar cualquier ejemplo de ofensas o cosas que nosotros vamos dejando que nos abrumen y que nos carguen. Y esto nos va a enterrar o va a ser una herramienta de crecimiento para crear una resiliencia en nosotros. En Santiago 1 vemos un versículo y que nos dice por qué es importante la resiliencia. Dice, hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben, cuando su fe sea puesta a prueba,
producirá en ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se las dará, porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Y vamos a enseñabilidad. Ahora, la verdad es de que todo está junto, ¿no? Pero enseñabilidad es algo que muchas veces como adultos y también como chavos llegamos a no tener esto y nos empieza a hundir. Y les voy a decir por qué. A veces pensamos que ya lo sabemos todo, especialmente si has trabajado en algo por tanto tiempo, si has hecho algo por tanto tiempo. A mí no me vas a decir cómo se hace, porque yo sé hacerlo, porque yo soy sabio, porque yo ya, o sea, es más, yo escribí el libro. Y así nos la pasamos. Y la verdad es de que lo que estamos haciendo en nuestra vida es de que estamos empezando a formar... La verdad es de que estamos a punto de caer. ¿Y por qué? Porque estamos siendo orgullosos. Pensamos de que nadie nos puede enseñar. Había escuchado un dicho, y esto es para que la gente creativa y todo esto, ¿no? Pero decían que cuando dejas de tener creatividad, cuando dejas de soñar, empiezas a morir. Y la verdad es de que sí han visto algunos psicólogos de que ven de que cuando tú dejas de soñar, cuando dejas de crear cosas, tu cerebro deja de funcionar de la manera que debe de funcionar y empiezas a morir, empieza tu cerebro a morir. Y de la misma manera, cuando tú dejas de aprender, cuando tú dejas que el orgullo te llene, empiezas a prepararte para caer y gacho. Empiezas a prepararte para caer. No puedes hacer esto. Debemos de siempre mantenernos humildes, debemos de siempre mantenernos enseñables. Yo he hecho multimedia por 20 años ya. Y la verdad es de que a veces estamos con los chavos del instituto, a veces estamos con chavos nuevos en el equipo, y yo ya no estoy en el equipo, pero a veces llegan ellos y me empiezan a decir cosas, y luego yo, wow, yo nunca había escuchado de esto, o sea, y se supone que la sé de todas, pero me quedo pensando, no, tú no sabes todo. De hecho, tú no sabes nada. Confucio tenía razón, yo solo sé que no sé nada. Y esa es una buena actitud de tener, porque cuando tú tienes esta actitud vas a empezar a crecer. Dice Proverbios 16:18, después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado de pensar que sabemos todo. ¿Y qué tiene que ver esto con las familias? ¿Qué tiene que ver esto con...? Mira, porque cuando tú tienes orgullo, no vas a escuchar a tus hijos. Cuando tú tienes orgullo, no vas a escuchar a tu esposa. Cuando tú tienes orgullo, alguna oportunidad que se está presentando a tu vida, la vas a echar al lado. ¿Por qué? Porque si yo no lo he hecho con mis fuerzas, nada más puede pasar. Y Dios te está diciendo, yo quiero que le eches todas las ganas. Yo quiero que lo hagas con tus fuerzas y cuando llegues al límite, puedas voltear a mí y puedas decir, ok, hoy veíamos el Espíritu Santo en las clases de fundamentos, ¿no? Y estábamos viendo, ok, échale el 99% de las ganas porque Dios va a ser el siguiente 101%. Ah, caray, pero eso no es 100%, no. Porque si tú le echas todas las ganas que tú puedes, Dios va a hacer aún más de lo que tú te estás esperando. Él va a echarle aún más para que tú puedas lograr aún más de lo que estás haciendo, pero debes de depender de Él, debes de mantenerte enseñable. Esta parte es, no sé si ven, pero es un ciclo, ¿verdad? Porque si tú tienes el orgullo, no vas a poder tener o recibir la gracia que Dios tiene para ti. Y si no puedes recibir gracia, no vas a ser resiliente. Y si no logras ser resiliente, te va a faltar integridad y no vas a mantenerte enseñable y otra vez vas a caer. Entonces es un ciclo. Cuando estamos hablando de familias envidiables, de luchando por tu matrimonio, luchando por tus hijos, este mensaje otra vez se llama poco a poco. Y a lo mejor vemos estos puntos de gire. Yo quiero girar la dirección de mi familia, quiero girar, a lo mejor tú vienes de una familia donde eres el primero que está yendo a la universidad, vienes de una familia que eres el primer cristiano en tu familia y dices, todo lo que tengo que sobrepasar para que mi familia pueda lograr ser quien Dios les ha llamado a ser, lo veo bien imposible, pero realmente esta idea de poco a poco va a llevar a mucho. Y les quiero compartir un estudio y si puedo ir pasando la alabanza, porfis.
El estudio me encantó porque dice, encontró que un dominó así, no solo puede tirar otro dominó de su mismo tamaño, sino que uno de 1.5 veces más grande de tamaño y masa. Entonces, si este dominó empuja a uno más de 5 centímetros, ese puede empujar uno de 11 centímetros. Y el de 11 centímetros puede lograr tirar el de 36 centímetros. Y el de 36 puede lograr empujar y tirar el de 220 centímetros. Para que cuando lleguen estos dominos, cuando lleguen al número 31, tendrían la fortaleza de derrumbar la torre de la ciudad de Monterrey, que es el más grande de México. O sea, yo leí eso y dije, no es cierto, ¿no? Y me metí a ver ahí todo el estudio y dije, ¿cómo es posible que es este efecto exactamente? Si tú tomas un pequeño paso, un pequeño avance, el 1.1% va a resultar en mucho. Y quiero invitarles ahorita cuando estamos reflejando sobre gires, sobre qué es lo que yo tengo que hacer para que mi familia pueda llegar, mi matrimonio, mis hijos puedan llegar a donde Dios nos ha llamado a estar. Quiero compartirles una promesa de la Biblia y si se pueden parar conmigo. Y solo quiero que escuchen esta parte, está en Ezequiel 37. Y esta es una historia donde ya no se veía esperanza, ya no se veía por dónde ni cómo. Y podríamos haber dicho, no, Dios, la gracia de Dios no va a ser suficiente para esta situación, la falta de integridad me ha llevado, es mi culpa, yo por eso estoy aquí. No voy a poder lograrlo, no voy a tener la resiliencia. Y la historia va así. En Ezequiel 37, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que habían muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y él me dijo, hombre de Dios, ¿podrán revivir estos huesos? Y le contesté, Dios, solo tú sabes. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Dios, ¿podrá mi matrimonio revivir? ¿Podrán mis hijos llegar a conocerte? ¿Podré romper esta maldición generacional o lograr caminar en la verdad que tú me has llevado? Y entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso a estos huesos. Yo les daré alimento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga sangre y los cubrirá de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Pero poco a poco, y tal como Dios me dijo, yo lo empecé a profetizar. Mientras profetizaba se escuchaba un ruido sacudiendo la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que ellos aparecieron tendones y salía la carne y se cubría de piel, pero aún no tenían vida. Poco a poco. Entonces el Señor me dijo, otra vez profetiza, hijo, y llámale al aliento de la vida y dile, esto ordena el Señor. Ven de los 4 vientos y dale vida a estos huesos muertos para que reavivan. Y yo otra vez volví a profetizar tal como el Señor me lo había ordenado. Y el aliento de vida entró a ellos. Entonces los huesos reavivaron y se pusieron de pie. Y era un ejército enorme. Y luego me dijo, hombre, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Dios. Y no se han secado. Nosotros dijimos en desesperación, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor, pueblo mío, yo abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar de la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Poco a poco Dios quiere traer vida a tu matrimonio. Dios quiere traer vida a la guianza que tú tienes y tú has llamado a tener para tus hijos, a tu comunidad, a tu escuela, a tu trabajo. Y si se te hace imposible hacer este gire, confía que para glorificar a Dios, con la gracia de Dios, por la fortaleza de Dios, siendo enseñables con lo que Dios nos quiere enseñar. Él, como dijo aquí,
pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ahí. Y cuando haya abierto tus tumbas y haya sacado de ahí, entonces sabrás que yo soy el Señor. Abriré tus tumbas y te sacaré de ahí. ¿De qué problema, de qué situación Dios te quiere sacar? Y no nada más te quiere sacar, pero te quiere dar vida. Quiere que tengas vida en abundancia. Y no estamos predicando nada más de abundancia, estamos predicando de que la vida en Dios es abundante. La vida en Cristo es abundante. Dice Zacarías 4:10: no menosprecien estos modestos comienzos, estos pequeños comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. El Señor se alegrará cuando, no está hablando cuando el trabajo se ha terminado, cuando tú ya terminaste de llegar a la meta. No. Cuando tomas el primer paso, cuando empiezas lo que yo te he dicho que hagas. Y Dios nos está diciendo algo a nuestras vidas y nosotros a veces no lo queremos tomar, a veces no lo queremos escuchar, pero Él nos está diciendo: yo quiero darte mucho más, yo quiero que seas mucho más, pero estoy esperando a que des ese pequeño paso, que tengas ese pequeño comienzo, y me voy a alegrar cuando hayas iniciado este trabajo. Hay más bendición en dar que en recibir. Queremos que no pierdas esta gran oportunidad. En Naciones tenemos muchas opciones para que puedas dar tus diezmos y ofrendas. 1. Entra a naciones.org.mx y da clic en el botón de donativos, donde podrás donar en línea mediante PayPal. 2. También puedes realizar una transferencia electrónica a la cuenta BBVA 01 59 30 17 55 a nombre de Ministerios Cristianos a las Naciones AR. Recuerda, tu generosidad cambia vidas. Hola familia, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Esperamos que el contenido de este día haya enriquecido tu vida y te inspire en tu caminar con Dios. Si este video te bendijo, te animamos a que le des like, a que te suscribas a nuestro canal y que compartas esto con alguien más. No te pierdas nada de lo que está sucediendo en Naciones. Nos vemos pronto.